Listo, muchachos. Entonces continuamos con el equilibrio entre costos y beneficios. Aquí es supremamente importante, cabe aclarar que hemos quedado en las cualidades de la información contable, donde hablábamos de la integridad, la comparabilidad y la oportunidad. También tenemos un equilibrio entre los costos y beneficios. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que son beneficios derivados de la información para acceder a una información suministrada. Esa información suministrada también me generan algunos valores adicionales por tener ese tipo de profesionales, pero ¿cuáles son los beneficios? Que puedo tomar decisiones, mejorar el acceso de los mercados. Espérenme. Chicos, por favor, silenciemos micrófonos. Listo. Entonces, qué pena con ustedes. Estábamos continuando con los costos y los beneficios. Algo que tenemos que tener muy presente, muchachos, es que nos ayudan a la toma de las decisiones, ¿sí? Y a enfocar favorablemente sobre las relaciones públicas dentro de la organización. Esos costos-beneficios sí efectivamente afectan la parte financiera, pero el beneficio va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque ayuda a que la organización pueda funcionar correctamente y a que tenga una muy buena administración de los recursos. ¿Qué pasa con las políticas contables? Dentro de las políticas contables son los principios, bases y reglas convenientes para proceder en todos los procesos de financiación de la organización y frente a la información financiera. ¿Qué pasa? Desde el momento de cómo se va a manejar caja, desde el momento de cómo se va a manejar inventarios, desde el momento de cómo se va a manejar el activo fijo, cómo se van a manejar los procesos contables, tanto de compras como de ventas. Esas reglas, esas políticas contables son las que yo debo tener presente para el momento que voy a generar la preparación y la presentación de esos estados financieros. Debe obtener políticas contables y financieras. ¿Bajo qué modalidad? Bajo las normas internacionales. ¿Listo? Donde pues se prevé como tal la información fiable y confiable de cómo es el proceso administrativo financiero de la organización. Algo que tenemos que tener muy, pero muy presente es que toda organización tiene unos ingresos, unos juicios profesionales para las estimaciones y provisiones de contingencia, tiene unas inversiones entre otras entidades, tiene intangibles que yo no puedo tocar, propiedad, planta y equipo de inversiones y propiedad para la venta. Dentro de los ingresos, ¿cuáles son? Los que nosotros conocemos como las ventas, ¿cierto? Dentro de los juicios profesionales, las estimaciones de provisiones y contingencias es en casos de emergencia o esas famosas provisiones donde nosotros hablamos de guardar el dinero, por ejemplo, para los empleados del pago de las primas. Nosotros sabemos que las primas se pagan cada 6 meses y cada año. Entonces, esos son provisiones. ¿Por qué? Porque estamos diciendo a este empleado este mes se le tiene que guardar o se le va a tener que pagar para tal, para junio o para diciembre, determinado monto. Esas son las famosas provisiones. En caso de alguna emergencia, alguna contingencia, quiere decir que es algo eventual. ¿Listo? No sé, un ejemplo, lo de la pandemia. Entonces todos tuvimos que, o todas las empresas tuvieron que sacar sus ahorros, sus contingencias para pagarle los salarios a sus trabajadores, en caso de que no estuviera funcionando. Las inversiones como tal, entre otras entidades, hay organizaciones que pueden llegar a comprar acciones de otras empresas. ¿Listo? Intangibles es todo lo que yo no puedo tocar. Entonces, intangibles son lo que conocemos también como acciones, títulos, valores, compra de bonos, CDTs, ¿listo? Y todo lo que es propiedad, planta de equipo, eso quiere decir que es bienes tangibles de la organización, por ejemplo, las sillas, las mesas, los terrenos, los carros, ¿listo? ¿Qué otra cosa importante tenemos frente a las políticas contables?
son relevantes y son fiables. ¿Por qué? Porque ayudan a la toma de decisiones de los usuarios que van a tener acceso a esa información. Y fiable, ¿por qué? Porque esa información se obtiene de toda la recopilación financiera que me generan los estados financieros. ¿Listo? Aquí es supremamente importante porque dice que deben de ser neutrales, prudentes y complementos, ¿sí? Y completos. Aquí dentro de los, bueno, complementos no está aquí, pero es supremamente importante. Los neutrales, ¿por qué? Porque quien esté realizando la información o quien esté generando un análisis de la información financiera de la organización debe tener presente que no puede modificar esa información, no porque el dueño sea mi amigo, entonces yo le voy a poner un cerito de más, o no porque el contador, o no porque otra persona me diga altere el tipo de información, no, simplemente es la información que se está visualizando, es la información que se está presentando. ¿Prudentes en qué sentido? En que se está presentando a tiempo para esa toma de decisiones y evitar posibles fallas dentro de la organización. ¿Listo? Esos complementos que son las notas a los estados financieros y adicional a eso generan algo complementario. ¿Por qué? Porque me puede ayudar a entender mucho más esos estados financieros y presenta adicional un análisis financiero de la información de la empresa y completos. ¿Por qué? Porque son integrales. Al momento de que, o ¿qué quiere decir esto de integrales? Que tienen absolutamente toda la información de la organización, ¿sí? En la parte numérica, en la parte teórica, que estamos hablando de las notas a los estados financieros, que tienen las políticas contables, que sabemos por qué se está manejando X o Y proceso, ¿listo? Ahí es supremamente importante. También se deben realizar pues los juicios basados en los requerimientos bajo las guías establecidos frente a las normas internacionales y definiciones y criterios, reconocimientos y conceptos de mediciones para activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Qué pasa aquí? Prácticamente son los componentes de los estados financieros principales. Aquí nos falta el patrimonio. ¿Listo? Dentro del reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos, ¿por qué se tienen tan presente? Porque aquí es donde se visualiza el movimiento o el flujo constante que tiene la organización. ¿Para qué? Para que yo pueda generar un estudio de los beneficios económicos que posiblemente esa organización pueda tener y también pues generar el costo o el valor de medición de la fiabilidad. Ese costo de medición de la fiabilidad es poder predecir si la empresa va en buen camino o no va en buen camino y qué debemos hacer. ¿Listo? Ahora, los principales principios generales del reconocimiento. Tenemos la base de acumulación del devengo. Entonces, devengo es todo lo que se recibe o lo que se tiene derecho. ¿Listo? Son las transacciones y demás sucesos que reconocen cuando ocurren y cuando se paga determinada transacción. La fiabilidad en la medición. Esta es supremamente importante. ¿Por qué? Porque habla de dónde se debe poseer el costo o el valor que puede medirse de forma fiable, o sea, de forma segura, contundente, incluso en los casos donde se deban estimar, ¿sí? Donde yo pueda llegar a generar una proyección. La separación de los componentes. Esta separación de los componentes es identificar cada una de las transacciones económicas, ¿sí? Y se deben reflejar de forma separada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo genero una compra, pues contabilizo exclusivamente la compra de ese posible tercero. Si yo vuelvo a generar otra compra, ¿qué va a pasar? Pues yo genero otra contabilización a nombre de otro tercero. ¿Listo? La correlación de los ingresos y los gastos. Aquí es muy importante porque acá es donde yo puedo generar la utilidad de la organización, ¿sí? Y reconocer de forma simultánea cómo estamos generando, si tenemos suficientes ingresos de manera que me generen una utilidad o si los gastos están siendo demasiado altos y están generándome pérdidas. Aquí es muy importante ver cómo es la evolución del mercado. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan cómo es el proceso de
que en una empresa, bueno, yo les había hablado, en una empresa que vende productos navideños, al principio del año se generan muchísimos gastos, ¿sí? Que casi posiblemente se debería decir que genera pérdidas porque no se está teniendo ningún ingreso. Pero ya cuando empezamos la temporada navideña, que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya la cosa se compone y automáticamente me genera un equilibrio de los gastos que yo tuve el resto del año versus los ingresos de esos meses. ¿Listo? También tenemos el tema de la no compensación. Son partidas de ingresos y gastos que no podrán compensarse y se valoran por separado. O sea, es la división de los ingresos y de los gastos totalmente aparte porque no tienen que ver ni con la actividad económica como tal de la organización y pues que obviamente no tiene ninguna correlación con ninguno de ellos. Entonces, un ejemplo claro es si la empresa, por ejemplo, llega a tener alguna ganancia por alguna utilidad de un CDT. Entonces, ese ingreso no hace parte de la actividad económica y pues por ahora no está teniendo, no está generando ningún tipo de gasto, por eso es que lo generamos de forma diferente. El tema de la certidumbre versus la reversión. Aquí es importantísimo tener presente que se deben reconocer por separado los beneficios asociados que fluyen dentro de la entidad. Lo que les decía, o sea, si hace parte de la actividad económica de la empresa o no hace parte de la actividad económica. Pero ojo, no quiere decir que si los ingresos obtenidos de la organización y los gastos que tiene la organización no hacen parte de la actividad económica, no significa que yo no los vaya a incluir dentro de los estados financieros, ¿no? Los tengo que incluir obligatoriamente. Solo que el proceso contable es diferente. Tenemos los tipos de medición. Tenemos el costo histórico, costo de reposición, el valor de realización, el valor presente y el valor razonable. El costo histórico es el valor pasado o el costo de adquisición de X o Y producto. ¿Listo? El costo de reposición es lo que se ha venido generando, pueda que sea devaluable o que pueda que se evalúe mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que aumente su valor. Entonces pueda que yo compre una mesa, la compré en 100.000 y pueda que yo a esa mesa no se le haya hecho incrustaciones en oro o en mármol o lo que sea y ahora esa mesa ya ahorita esté costando 150.000, ¿cierto? Y o si no, pueda que esa mesa me genere un costo de ya de depreciación y que ya no funcione y que yo diga, no, ya vale 20, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que generar esos costos adicionales que se generan para el buen funcionamiento de esa mesa y para que esa mesa o cueste más o cueste menos. Ese valor de realización es el valor que está costando dentro del proceso general contable. Entonces yo sé que cada mes yo tengo que generar un proceso de depreciación, ¿cierto? Entonces ahí es donde va variando el valor de realización, que pueda que yo deprecie 500 pesos mes a mes de la mesa, un ejemplo, ¿listo? El valor presente es el valor que está costando en el momento esa mesa. Entonces, si yo sé que el valor de realización o el valor de depreciación fueron 500 pesos, entonces yo digo, no, pues según toda la depreciación que yo le he generado en estos últimos meses, la mesa está costando, valía 1.000, entonces ahorita está costando 500, ¿sí? Al momento está costando 500, pero si yo la veo frente al valor razonable, el valor razonable es el valor que puede llegar a estar costando en el mercado. Yo puedo decir divinamente que, no sé, un ejemplo, caso peculiar. Miro en Mercado Libre y digo, esa mesa de segunda eh, con 5 años de uso está costando 700. Entonces, el valor razonable de esa mesa, yo puedo definirlo que esos son los 700 o puedo definir que es un poco más porque se le ha hecho los mantenimientos y se le hizo una incrustación en oro y en mármol y toda la vaina. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que tener presente las diferencias de cada uno de estos valores. Entonces, les decía, el valor razonable es el importe por el cual se va a intercambiar un activo o se cancela un pasivo como tal.
entre el comprador y entre el vendedor. El interesado debidamente debe ser informado y quién es el que realiza la transacción libre. O sea, si para el comprador es razonable el valor de los 800 y para el vendedor es razonable el valor de los 800, se genera una transacción. Si no, y si dice, no, esa mesa vale por ahí 200 y el otro dice, no, vale 800, pues no se genera ningún proceso de transacción, ¿cierto? Porque para una de las partes no es razonable. Acá tenemos que tener presente la comparación, ¿listo? Dentro de las comparaciones tenemos algo que se llama el ajuste por cambios de políticas, los cambios de estimaciones contables y los errores de periodos anteriores. Frente a los ajustes de cambios por políticas contables, hablamos de el cambio del importe en libros, resultados del cambio de la política contable. Entonces, un ejemplo que yo les doy muchísimo es anteriormente se genera, no, o sea, bueno, no era tan contundente, por ejemplo, con las normas nacionales, el tema de la política contable o financiera. ¿Listo? Después de que ya se implementaron el proceso de las NIF, ya se dijo, no, vamos a generar como tal las políticas y vamos a definir en qué casos se afecta el activo y en qué casos se afecta el gasto. Anteriormente yo hacía la constitución de una marca y yo la mandaba al activo y yo decía, esa marca me costó la constitución 2 millones de pesos, pero la marca como tal que yo acabo de crear o acabo de constituir está costando 500 millones de pesos, ¿cierto? Es la valoración que yo le estoy dando. Pero ¿qué es lo que? Y generó un cambio del importe como tal y el estado en libros bastante alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo generé después de la implementación de las normas internacionales, se generó una política contable donde establece que, ojo, todos los títulos, valores que usted adquiera o que usted constituya hasta que no le genere ningún tipo de ingresos, usted no los va a dejar en el activo, sino para usted va a ser un gasto. Entonces ahí es donde bajó porque bajaron 500 millones de mi activo y ahora el gasto, ¿sí? Se aumentó, pero solamente se aumentaron los 2 millones de constitución, ¿sí? Porque hasta que no me genere ningún ingreso, pues yo no lo voy a mandar al activo simplemente. ¿Listo? Otro ejemplo claro es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la depreciación. Yo adquiero, yo adquiero mi propiedad, planta y equipo, pero ya genera una depreciación periódica, entonces automáticamente me va a cambiar el importe o el saldo en libros. ¿Listo? Los cambios de las estimaciones contables es un ajuste al importe en libros de un activo o un pasivo que procede de la evaluación de la situación y actual de los mismos. Entonces, acá es cómo debe generar como tal el pago del activo, ¿cierto? Versus cómo va a ser el proceso de las deudas que posee. Entonces, si a mí me aumenta mi activo, pero también me aumenta mi pasivo, bueno, puede ser que yo haya adquirido mi bien inmueble por medio de una deuda. ¿Listo? Hay que generar el tema de la evaluación. Yo no puedo decir simplemente, aumentó mi pasivo, pero venga, ¿dónde aumentó? O aumentó el gasto después, o aumentó el activo. Entonces, siempre se debe tener muy presente ese tipo de cosas para generar un proceso de análisis financiero. Los errores de periodos anteriores son las omisiones inexactitudes de los estados financieros en uno o más periodos anteriores, ocasionando por no emplear o un error para utilizar la información fiable disponible en su momento. Entonces, ¿qué pasa muchísimo? Que a veces se generan efectivamente errores en el ingreso de la información a los software y automáticamente hacen que en los siguientes periodos pues también se vaya a afectar la situación financiera de la empresa en el tema de los informes. Entonces, automáticamente, si me genera un error, pues pueda que yo tome una mala decisión. Entonces, por ejemplo, no sé, pueda que yo haya generado una evaluación de la empresa demasiado alta y diga, no, la empresa está costando 1.000 millones de pesos, pero para el siguiente periodo sigo teniendo la evaluación de 1.000 millones de pesos, pero cuando se cae en cuenta del error, se dice, no, la empresa no estaba costando 1.000 millones de pesos, la empresa estaba costando 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tenerlos presentes. Ahora también al momento de generar
las transacciones económicas básicas de compras y ventas. ¿Listo? Ahí es donde se ven cómo generar los comprobantes. Cualquier error automáticamente me va a afectar el resultado. ¿Listo? El cambio de las estimaciones contables. Entonces hablamos de el ajuste de importe a libros de un activo o de un pasivo procedente de la evaluación actual del mismo y de los beneficios futuros esperados dentro de la organización, que era lo que les estaba diciendo. Cuando hay un cambio en la estimación contable que da lugar a los cambios del activo pasivo o efectúa una partida del patrimonio. O sea, si se me afecta el activo y el pasivo, pues también se me va a tener que afectar el patrimonio. Acuérdense de la partida doble, ¿no? Generamos una relevancia frente a la naturaleza del cambio y se generará como tal el efecto de los activos, pasivos, ingresos y gastos. O sea, automáticamente un número que yo cambie en un lado es un número que me va a afectar absolutamente toda la estimación financiera de los periodos futuros. ¿Listo? Ahí es demasiado importante tener presente. Obvio, hay casos en los que sí se van a generar algunas estimaciones, unos cambios en las estimaciones contables, pero son muy básicos, que es lo que también nosotros llamamos como el ajuste del peso. Sí, pero es algo muy básico, son valores muy bajos. ¿Listo? Frente a la corrección de errores de periodos anteriores de la información financiera, aquí es importante tener presente que esos errores son aritméticos y generan, pues obviamente, errores dentro de las aplicaciones de las políticas. Pueda que nosotros digamos, no, pues se genera una anulación, perfecto, pero si nosotros generamos un cierre contable de un periodo, recuerden que los periodos, cuando yo hago un cierre contable de un periodo, o sea, de un año completo en un software contable, modificar la información después es casi imposible, o sí se puede modificar, pero obviamente va a generar errores. ¿Por qué? Porque yo generé información tributaria, ¿cierto? Que generé información exógena, generé documentos, generé terceros, generé absolutamente todo y pues obviamente eso se puede interpretar para un fraude. La contabilidad tiene que ser exacta, donde se debita se tiene que acreditar. Obviamente el software contable, si yo veo que el valor de débito es diferente al de crédito, no me va a dejar contabilizar, pero se generan errores aritméticos en el sentido de que yo le puedo meter un cerito de más y donde le meta un cero de más, pues obviamente altera muchísimo la información. Entonces aquí es supremamente importante tener muy presente el tema de las correcciones de errores y posiblemente se deben generar antes de los cierres contables de cada periodo fiscal y de cada periodo. Entonces, yo genero los estados financieros a 31 de diciembre, ¿listo? Pero yo los genero antes de generar el cierre del periodo como tal dentro de mi programa para poder generar una anulación, una reestructuración y una corrección de la información. ¿Listo? La ventaja de estos errores dentro de los periodos anteriores es que posiblemente yo tenga que posiblemente tenga la posibilidad, valga la redundancia, de generar algunas notas o algunas salvedades, pero en lo posible este tipo de errores nunca pueden pasar porque altera muchísimo la toma de decisiones de las organizaciones. Y pues obviamente siendo sinceros, empiezan a rodar cabezas. Entonces, algo que tenemos que tener también supremamente presente, muchachos, es la situación financiera de la organización. Esta situación financiera habla de todas las entidades como tal en relación de los activos, los pasivos y los patrimonios de la empresa, ¿cierto? En una fecha concreta. Entonces tenemos claro que la ecuación patrimonial es pasivo más patrimonio igual activo. A que no sabemos cuál es el pasivo, entonces tomamos el activo menos el patrimonio me da pasivo. A que no sabemos cuál es el patrimonio, tomamos el activo menos el pasivo y automáticamente me da el patrimonio. ¿Listo? Tenemos que combinar la fórmula. Pero siempre, muchachos, siempre nos debe dar la ecuación patrimonial. Si la ecuación patrimonial no nos da, es porque tenemos un error en el proceso contable. Automáticamente es
Eso es lo que va a pasar y ahí es donde uno se tiene que volver y verificar cómo se está parametrizando la información financiera de la organización y pues obviamente deben cumplir todas las características de parametrizar la información y de ingreso de la información frente al reconocimiento de toda la norma. ¿Listo? Este estado de situación financiera anteriormente se llamaba balance general. ¿Quién me está ya rayando? Iris Calle, por favor. Frente a este problema que anteriormente, como les decía, borrar todos los dibujos, frente a este problema que anteriormente les decía, si se generaban errores, pues tiene uno que devolverse a todo el proceso contable, a todo, absolutamente a todo el proceso contable, y ver cuál fue la contabilización o la transacción que quedó errada. Entonces, Entonces, aquí debemos generar este proceso. ¿Listo? Es supremamente importante. Si a mí me llega a generar un error, es como decirle, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, es como decirles, deben generar la corrección de todas las contabilizaciones que hicieron. Yo imagino que ustedes ya cuando vieron contabilidad básica, les hacían el tema de la partida doble y les ponían a contabilizar compras y ventas. ¿Listo? Entonces aquí es donde ustedes tienen que tener presente que para que me dé todo este estado de situación financiera es la suma de absolutamente todas las transacciones que yo hice de partida doble y para generar el proceso de corrección. Anteriormente les decía que se llamaba balance general frente a normas nacionales. Después de normas internacionales, debemos quitar el tema de balance general y dejarle estado de situación financiera. Pero si ustedes lo llegan a visualizar en cualquier otro lugar, ustedes lo van a encontrar. Balance general también se le sigue llamando frente a normas internacionales en otros países, solamente que acá en Colombia pues también se conoce como estado de situación financiera. Tenemos algo que se llama el tema del rendimiento. El tema del rendimiento es supremamente importante para que me genere el complemento de el estado de situación financiera, porque habla de la relación de los ingresos y de los gastos, ¿sí? Dentro de esta unión de ingresos y gastos es donde a mí me genera el estado de resultados integral, ¿sí? Lo que anteriormente se conocía como el PIG para poder llegar a generar una utilidad. Es tomar los ingresos menos los gastos y automáticamente me da una utilidad, ¿no? Aquí dentro de este resultado, la idea es que esta utilidad o este rendimiento va a ir ingresado frente al estado de situación financiera dentro del patrimonio. Y ahí es donde yo puedo visualizar si me da correctamente mi estado de situación financiera o la partida doble o no. ¿Qué cabe aclarar, muchachos? Siempre los estados financieros, siempre se entrega primero el estado de situación financiera y luego el estado de rendimiento, el estado de resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder generar mi estado de situación financiera, primero debo realizar el estado de resultados y ahí sí mi estado de situación financiera. El objetivo de estos estados financieros, muchachos, es proporcionar la información sobre la situación financiera de la empresa. Ahí es para de contar, ¿listo? Se genera cuál es la utilidad, el flujo de efectivo que tiene la organización y pues obviamente lo que hemos venido hablando en todas las sesiones es que sea útil para la toma de decisiones. También se deben mostrar los resultados de la administración para llevar a cabo a la gerencia. ¿Qué pasa con estos resultados? Pues acá es donde tenemos la responsabilidad de la gestión frente a los recursos conformados con la misma. Entonces, es la administración que yo tengo de los recursos para poder verificar si se está generando bien los procesos o no y puedo generar metas a futuro. El estado de situación financiera o balance general, entonces tenemos los activos, pasivos y patrimonios, como ya les había mencionado. Dentro de un activo, sí, solo sí, se manejan el tema de los recursos controlados de la empresa. No es necesaria la propiedad, ¿sí?
va a generar un flujo de efectivo directo o indirecto para la organización y va a generar siempre, forever and ever, beneficios futuros. ¿Listo? Es un recurso económico. Siempre el activo me va a generar un recurso económico y también me va a generar una transacción donde se realizó o no sea necesario como tal un desembolso del dinero. ¿Listo? Ahí. Frente a los pasivos, ya sabemos que los pasivos son todas las deudas o las obligaciones que posee el ente económico. Dentro de estos famosos pasivos tenemos que sí y solo sí es una obligación que presenta los derivados de garantías futuras o pagos diferidos. ¿Qué son garantías futuras? Que yo generé un pagaré, ¿sí? Un ejemplo, una letra de cambio para que, o sea, en determinada fecha yo digo, voy a pagar ese dinero. ¿Listo? Ahora, si hablamos del pago de los diferidos, es el periodo por el cual yo voy a pagar determinado monto. ¿Listo? También se va a ocasionar el sacrificio de beneficios futuros para su cancelación y se utilizan los activos que tienen incorporados. ¿Cuáles son esos activos que se tienen incorporados para pagar los pasivos? El dinero que se tiene en caja o en bancos, un ejemplo claro. Entonces, por eso es que se dice que se va a afectar la utilización de esos activos, porque voy a sacar dinero de la caja o del banco para cancelar esas deudas. El patrimonio. Entonces, acá ya sabemos que el patrimonio son todos los aportes sociales como tal y es el interés residual del activo de la entidad después de deducir todos tus pasivos. Entonces, yo sé que activo menos pasivo me va a dar igual a patrimonio y se puede subdividir en efectos de presentación en el balance y pues con el fin de suministrar la información relevante para cada uno de los usuarios que requieran ver este tipo de información. Ahora nos vamos con el estado de resultados, ¿cierto? O el famoso PIG. Ya les había dicho que se hablaba de los ingresos, gastos y los ajustes por mantenimiento a capital. Entonces, estos ingresos lo que hacen es incrementar los beneficios económicos a un periodo pues más largo, ¿cierto? Incrementan también los activos, disminuyen las obligaciones y aumentan el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Incrementan el beneficio económico a un largo periodo, claro, porque me van a generar un proceso de utilidad si son mayores que los gastos. Incrementan los activos también, porque si yo vendo, automáticamente mi caja o mi banco le va a ingresar dinero. ¿Listo? Disminuyen las obligaciones. Claro que también, porque obviamente que disminuye mis obligaciones siempre y cuando yo genere suficientes ingresos para poder generar la reducción de absolutamente todos los gastos que tenga y también se dice que entre más ingresos se tengan, pues más disminución también de impuestos voy a tener. ¿Por qué? Porque puedo empezar a generar mucha más reinversión. ¿Listo? Frente a los gastos, disminuyen los beneficios económicos a lo largo del periodo, ¿cierto? ¿Por qué me disminuyen los beneficios económicos a largo periodo y disminuyen también los activos? Porque automáticamente tengo que sacar dinero de caja o bancos para pagar esos famosos gastos. ¿Aumentan los pasivos? Sí, claro, porque me aumentan las deudas o las obligaciones. ¿Listo? Y disminuyen el patrimonio automáticamente. ¿Listo? Porque se va a disminuir también la utilidad. Pero ¿qué razón hay de esto? Pues si yo no tengo, o sea, para obtener ingresos también tengo que obtener gastos, ¿sí? Yo no voy a tener unos ingresos sin unos gastos porque entonces sería que un tremendo lavado de activos. ¿Listo? Otra cosa importante es el ajuste por el mantenimiento a capital. También hablamos del ajuste posible, pues entre otros la reevaluación de los activos y los pasivos, el aumento o la disminución del patrimonio no incluidos frente a los estados de resultados. Aquí hablamos en la reevaluación de los activos y los pasivos, por ejemplo, un ejemplo claro es la depreciación o el pago de las deudas. Automáticamente se va a generar una reevaluación de pasivo. ¿Por qué? Porque ya no estoy generando una deuda. ¿Listo? Gastos financieros por las deudas que tengo, por ejemplo, con los bancos. ¿Listo? Ahora, les quiero mostrar, muchachos, el estado de situación financiera.
Este estado de situación financiera es el modelo estándar. Obviamente hay muchísimos más modelos. Acá tenemos un estado de situación financiera comparativo. Si ustedes se dan cuenta, dice en la parte superior el título modelo del estado de situación financiera. En su efecto, pues diría estado de situación financiera, el nombre de la compañía ABC, estado de situación financiera y pues entre paréntesis dice en miles de pesos colombianos. Tengo que siempre especificar en qué pesos estoy hablando o si estoy hablando en dólares, estoy hablando en yen, en qué moneda estoy manejando todo este tipo de información. También estamos hablando de los activos, ¿cierto? Miren, acá está absolutamente todo el activo. Tengo un activo corriente. ¿Qué es el activo corriente? Es el que me genera un flujo de efectivo constante. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. O sea, compro, automáticamente sale dinero, pero ingresa mercancía. Vendo, sale la mercancía, pero automáticamente ingresa el dinero. ¿Listo? Tenemos acá los activos no corrientes, que son los que se mantienen estáticos dentro de la organización por determinado tiempo. Quiere decir, por ejemplo, la propiedad, planta de equipo, los terrenos, los vehículos, los muebles y enseres, entre otros. ¿Listo? Y luego de esto me genera el total de los activos. Ahora, el modelo del estado de situación financiera frente al pasivo y el patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, el pasivo tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. Este pasivo corriente es el que yo genero constantemente, puede ser inferior a un año. Se generan pagos inferiores al año. Pasivo no corriente puede ser que sean las deudas que yo tenga más de un año, dependiendo la política económica de la empresa, cabe aclarar. Porque cabe aclarar, porque hay empresas que dicen, no, pues para mí pasivos no corrientes es superior a los 5 años y los pasivos corrientes es inferior a los 5 años el pago. ¿Listo? Y tenemos el patrimonio, que es el capital social, la reserva, resultados del ejercicio y resultados del ejercicio anterior. Si ustedes se dan cuenta, acá me dice resultados del ejercicio. Estos resultados de ejercicio es la utilidad que a mí me genera el estado de resultados, algo que tienen que tener muy presente. Y acá es el total de los pasivos y el patrimonio. Este total del pasivo y el patrimonio lo tienen que también tener muy presente. ¿Por qué? Porque me tiene que dar exactamente igual a mi activo. Dense cuenta acá, mi activo del primer periodo me da 243,130 y del segundo periodo 189,440. Me tiene que dar exactamente igual. Es la comprobación. Ahora, frente a la presentación de los estados de situación financiera, algo que hay que tener muy presente es que la norma a mí me dice, se deben presentar de forma ordenada. ¿Cuál es esa forma ordenada? Que primero va el activo, después va el pasivo y después va el patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, acá van en orden consecutivo. Otro ejemplo claro, a ver, yo les muestro, es presentar la información del estado de situación financiera al lado, al lado izquierdo, el activo y al lado derecho, pasivo y patrimonio, los dos. ¿Listo? Eso va de acuerdo a la presentación que decía como tal el contador, pero son las únicas dos formas que se deben presentar. ¿Listo? Ahora nos vamos con el famoso estado de resultados. El estado de resultados tenemos los ingresos, las ventas menos los costos de ventas, me generan una utilidad bruta, ¿cierto? ¿Por qué se dice utilidad bruta o bruta la utilidad? Porque esta utilidad es sin ninguna otra deducción. ¿Listo? Ahora generamos la deducción de los gastos de sueldos y depreciaciones de propiedad, planta de equipo. Aquí me genera una utilidad operacional. Esta utilidad operacional es el costo por tener la operación de la organización activa. ¿Listo? Después tenemos otros gastos, pues son los financieros, que son los que por lo general me generan los gastos bancarios o las deudas bancarias. Si se tienen algún otro ingreso, se le suman o otros gastos, se le restan y me da una utilidad antes de impuesto. Frente a esta utilidad antes de impuesto, yo le tengo que después deducir el gasto del impuesto de la renta y después generamos una utilidad del año. Esta utilidad del año, si ustedes se dan cuenta del periodo 1 y del periodo 2, me da exactamente acá. Mírenla. Lo que yo les decía, el
Resultado del ejercicio, 24.315.900. Miren, si se dan cuenta, aquí es muy importante que ustedes tengan presente que primero se presenta el estado de situación financiera y luego el estado de resultados, pero en realidad primero se hace el estado de resultados y después se genera el estado de situación financiera. ¿Listo? Porque muchas veces no les da la partida doble y viven perdidos, es porque se les olvida meter la utilidad en el patrimonio. ¿Listo? Ahora, definiciones que tenemos que tener presentes que son supremamente importantes. Las NIC o las NIAS, que son las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? O exactamente las IAS, que son en inglés, las NIF o las IFRS, que son las normas internacionales de información financiera, las SIC, que son los estándares internacionales de contabilidad, la ISI y la ISCF, que es los estándares internacionales de comités de contaduría pública como tal, y la ISB, que es los estándares internacionales de información financiera. ¿Listo? Estas son las definiciones importantes o las siglas importantes que tenemos que tener presente. Bueno, habíamos hablado que para el año 2014, ahorita ya estamos en el 2020, ya ahorita hay muchísimas normas internacionales, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes vean acá? Que acá anteriormente se llamaban NIC y ahora se llaman NIC y NIF, ¿listo? Frente a las NIC hay NIF que se han convertido en NIF. Entonces, si yo, por ejemplo, veo propiedad, planta de equipo frente a frente a normas internacionales de contabilidad, también ya las estoy viendo frente a las NIF. Entonces, es como algo muy relevante que ustedes tienen que tener presente al momento de que se generan los consolidados de la información y las políticas contables. ¿Cuál es la importancia del tema de las políticas contables, muchachos? Que acá es donde yo sé cómo se está generando el proceso financiero de la organización y es la clave para que yo pueda generar un correcto análisis financiero. Listo, muchachos.